Vivencias, mi mente y yo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast Vivencias, mi mente y yo. Hoy con un tema muy especial, maternidad con valentía, y con una invitada muy querida que estamos en una modalidad distinta porque estamos a muchos kilómetros de distancia, pero bueno, si deseo presentarla, tendría que decir de primera mano que la caracteriza una sonrisa fresca, jovial, además con un corazón lleno de esperanza, una madre abnegada y además con una imaginación que no tiene fin. Sigrid Espinosa. Gracias, Raquel. Gracias por esas palabras tan bonitas. Gracias. ¿Cómo estás? Por estarte con nosotros. Bien, estoy muy bien y muy contenta de que hayas podido sacar de tu tiempo. De verdad que muchísimas gracias y muy orgullosa de tenerte en este programa porque sé que a muchas mamás, muchas mujeres, pero muchas madres solas van a poder tomar de tu experiencia para seguir adelante. Qué bueno. Que así sea esto tan bonito. Bueno, primero que nada, ubiquemos a la gente, Sigrid, un poquito en cómo fue tu vida de niña, de adolescente, de dónde venís y dónde estás ahora. Nuevamente, ubiquémosla para que ellos puedan tener un contexto y comiencen a entender la historia. Claro. Bueno, yo soy oriunda de Guanacaste, cédula 5, guanacasteca, ¿verdad? Viví aquí hasta mis 17 años. Luego me fui a San José a trabajar, a estudiar. Que fui madre joven, quedé embarazada a los 22 años y por cosas de la vida, bueno, estuve ahí en Cartago un tiempo. Luego me regresé a Guanacaste otra vez, ya creo que para quedarme aquí. Y el destino me llevó, creo que me llevó, me devolvió y me dejó en el lugar donde realmente tenía que estar, me parece. Pero bueno, gracias a ese ir y venir, me ayudó muchísimo a entender el camino que realmente era lo que quería Dios para mí, ¿verdad? Básicamente eso creo que es crear una historia con pequeñas porciones de la vida, por decirlo así, ¿verdad? Sí, y bueno, y en ese ir y venir, como decís vos, la vida te trajo a Cartago y ahí fue donde nos conocimos, y que eso siempre es un agradecimiento que tengo con Dios por haberte puesto en nuestros caminos y haber aprendido tanto de vos y haber disfrutado con vos los logros que has tenido en todo este proceso. Bueno, ya me dijiste que saliste entonces de tu lugar natal a los 17 años, y bueno, sí, fuiste madre muy joven, a los 22 años, pero quisiera que nos digas o trates de explicarnos, Sigrid, ¿cuáles son las esperanzas que una madre de 22 años tiene en su corazón cuando sabe que está esperando un nuevo ser? Bueno, las esperanzas a esa edad, ¿verdad? 22 años, son muchísimas preguntas las que uno se hace y creo que a mí personalmente mis preguntas, o sea, yo lo que quería saber era qué esperaba el ser que yo tenía dentro de mí, o sea, qué esperaba, qué iba a hacer yo como mamá. Eh, o sea, a los 22 años uno cree que tiene el mundo en las manos. Uno no espera esa responsabilidad tan grande, ¿verdad? De saber que tenés que llevar en el camino a alguien más y que esa personita depende de uno. Pero bueno, gracias a Dios y a muchos ángeles en el camino, yo pude encontrar como esa estabilidad. Y básicamente, pues sí, apoyarme muchísimo en personas cercanas, en Dios, y esperar darle a mi hija todo lo que ella realmente necesitaba. Bueno, y así lo has ido haciendo sin duda hasta el momento.
Pero si yo te dijera que devolvas un poco el cassette y que nos contés algunas experiencias hermosas o anécdotas hermosas, no solo centrándonos en el temor o en esas esperanzas que no sabemos si realmente son falsas o pueden ser verdaderas, ¿qué experiencias hermosas recordás junto a tu hija en todo este recorrido, Sigrid? Bueno, experiencias, ay, tuve muchísimas. Jimena realmente llegó para ser mi pilar. Creo puedo decir que antes de Jime tuve como pues una juventud ahí, ¿cómo lo digo? Desnivelada. O sea, eso de que estamos bien, pero no sabemos realmente qué va a pasar mañana y qué es lo que queremos. Cuando tuve a Jime, ella de verdad llegó a darme un motivo para hacer, para vivir, para todos los días tener algo en qué pensar. Y entonces, no sé, recuerdo mucho cuando estaba Jime, tenía como 3 años, ya estábamos en un proceso ahí de estar solitas, por decirlo así. Vivíamos en Cartago y siempre recuerdo, obviamente, que tenía pues a mis ángeles ahí cerca, pero tuve esa cercanía, o sea, eso de Jime y yo, de tener que alquilar un lugarcito solas, de vivir solas, todavía le cuento esas historias a ella y obviamente creo que no se acuerda, pero yo le digo, Jime, es que tuvimos la oportunidad de vivir solitas en un lugar pequeñito donde solo había una cama, una pila y lo que teníamos era muy poco. Y ella me dice, ¿en serio, mami? Yo sí. Y bueno, vivir ahí cerca en San Rafael y salir juntas al parque. Me acuerdo que la feria estaba por ahí. O sea, todas esas cosas realmente las vivo las recuerdo con mucho cariño. Eh, Cosas que me marcan también, ¿verdad? Como historias ahí de que en algún momento tal vez fue difícil y no tenía algo básico, ¿verdad? Yo pues trabajaba, pero algo básico y recuerdo que nunca, 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 nunca nos faltó nada. Entonces yo siento que Jimena realmente es un ángel para mí. O sea, no sé si estando en una situación así y no tenerla a ella nos hubiera pasado exactamente lo mismo, pero sí recuerdo que ella eh, siempre atrae todavía, o sea, siempre atrajo en ese momento, pero todavía ella atrae muchas cosas buenas y tiene como muchas cosas positivas a su alrededor. Entonces, creo que es eso, ¿verdad? Muchas experiencias lindas, pero que siempre le involucran a ella, como siempre estar muy unidas, recuerdos muy bonitos. Y es que yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, que las madres que están en una condición solas y que nos están oyendo este día, sepan dos cosas de este mensaje que vos estás dando, ¿sí? En primer lugar, que siempre aparecen ángeles y que el mismo ser que trajiste a la vida es tu ángel y tu compañero para siempre. Pero además, también la importancia de perder el miedo y de vincularse ya una vez que ese hijo o esa hija nazca, tú a tú, esa mamá con ese hijo, y vincularse y fortalecer ese lazo y fortalecer ese vínculo para toda la vida es realmente importante, que a veces el miedo a muchas mamás no les permite hacerlo. Entonces yo creo que por lo menos de esta experiencia que vos recordás, yo quisiera rescatar eso, porque muchas madres se quedan en el temor inmenso, en el qué dirán, en el seguir cumpliendo ciertos roles y ciertas peticiones sociales a través de la familia, y no, muchas veces hay que romper con muchos esquemas y crear tu propio estilo, crear tu propia familia con ella, en el caso tuyo, y vincularse para siempre. Porque si no hacemos ese despegue, difícilmente esa vinculación funcione. Pero a mí me gustaría también que nos trataras de explicar en ese momento de tus 22 años cómo visualizabas o qué esperabas de la vida ya una vez que tenías ahí a Jimena a la par. ¿Cómo esperabas que fuera esa vida tuya? Bueno, ahí sí,
es difícil de explicar eso, ¿verdad? Porque a los 22 años sí hay como una nube gris ahí que uno no ve bien. Está el temor de saber qué va a pasar, pero también está ese, digamos, esa sensación de que yo tengo que hacer las cosas bien, ¿verdad? Por Jime, también por mí, pero tengo a esa personita ahí que yo necesito cambiar, ir modificando cosas o ser más estable para ver de qué forma de Jime va creciendo y que uno pueda darle el ejemplo y además pues estabilidad. Entonces, bueno, luego de ahí, Jime, ya creo que Jime tenía como 3 añitos, fue cuando decidí regresarme un poco a Guanacaste y luego dije, bueno, voy a hacer algo, tengo que hacer algo, estudiar, ¿verdad? Tuve que tomar la decisión de retomar la universidad, de estudiar, de prepararme para poder pensar en un futuro para Jimena. Y Sigrid, tampoco fue tan fácil para vos el elegir carrera, porque vamos a ver, la adultez joven, que fue donde vos realmente tuviste a tu hija, ¿verdad? En esa edad de la adultez joven, todavía existe el rollo de ser adulto joven, de buscar una carrera, de saber lo que realmente queremos para nosotros como personas. Y a eso le adicionamos que ya tenemos otra personita a cargo. Entonces, la gente debe saber que no fue tan fácil de primera mano, primero que consiguieras tu vocación. Pasaste por varias rachas importantes. Contanos esa parte. Sí, bueno, yo estuve bastante indecisa. Creo que esa etapa es bastante difícil. Primero estuve estudiando terapia física y luego en Cartago, cuando estuve un tiempo ahí, ingresé a educación y ya después, bueno, no se dio, pues, cosas. Y luego cuando ya me regresé a Guanacaste, me guié un poquito ahí por enfermería. Bueno, un poquito no, enfermería fue ya como la carrera definitiva. Siempre lo pensé ya en ese momento cuando me guié por enfermería, ya había pasado, ya Jime tenía 5 años, sí. Entonces creo que ya lo veía un poco más, menos nublado el asunto. Entonces, estudié enfermería, terminé la carrera de enfermería por cosas de la vida. Luego de ya haber terminado la carrera y todo, el sacrificio que es tener a Jime pequeña, trabajar. En ese momento empecé a trabajar, trabajaba con el gobierno y los fines de semana viajaba a Punta Arenas a estudiar. En medio de todo el sacrificio y todo, cuando ya terminé la carrera y me tocaba trabajar, empecé a pensar cosas como qué es ser enfermero realmente. O sea, la carrera es muy, muy bonita, pero ¿qué es? Ya significaba para mí dejar a Jime, horarios nocturnos o inclusive pues verla poco. Luego dije, bueno, una adolescencia y uno está ausente, a pesar de que ya había pasado varias cosas antes, entonces yo decía, no sé. Y no sé, en ese año fue como que pensé eso, pasaron otras cosas y al final terminé otra, en otra carrera, por decirlo así, en otra situación que no tiene nada que ver con enfermería. Pero bueno, creo que son cosas realmente valiosas ahora, ¿verdad? Yo creo, sí, que de ahí me voy a tomar para explicarles unos detalles a las personas que nos están viendo, porque a veces asociamos a las madres solas con experiencias como las que nos están narrando, en donde, por ejemplo, no hay un padre presente porque estuviste, no sé, sola desde el principio y queda la muchacha embarazada y entonces, bueno, la situación no se permite para estar juntos, pero también hay madres solas por divorcio, hay madres solas porque quedan viudas,
¿verdad? Hay madres solas también, simplemente por elección, que ahora estamos teniendo muchos casos en nuestra sociedad de que eligen estar solas y punto, ¿verdad? Y es muy respetable, muy duro, pero muy respetable también la decisión. Y entonces esas familias llevan por nombre familias monoparentales, que también son bien funcionales, en tanto hay un buen vínculo, que era lo que vos tratabas de explicar en tu ejemplo primario, y mientras desarrollemos también muchas habilidades que la vida nos da para salir adelante y poder enfrentar muchas luchas que se vienen de la mano con ser madre sola. Hay muchas madres que nos están viendo tras esta cámara y que no están en la misma situación tuya, Sigrid, pero que están viviendo un divorcio, que están viviendo un duelo porque perdieron a sus parejas, o simplemente porque la modernidad las llevó a decidir tener a sus hijos solas. Lo cierto es que debemos saber que hay que aprovechar todos los recursos que tengamos a la mano, ¿verdad? Para poder dar resultado como buenas mamás sin adormecer la parte de ser mujeres. ¿Cuáles recursos son los que deberíamos de tomar en cuenta? En primer lugar, los recursos humanos, que son los famosos ángeles que Sigrid ha descrito a lo largo de la primera parte de la entrevista, las personas que están ahí tendiendo la mano, conocidas o desconocidas, pero Dios nos va poniendo personas muy particulares en momentos muy especiales, y después probablemente no tengamos más contacto con ellas, pero en ese momento nos ayuda a salir adelante, a sacar la cara, ¿verdad? Esa es la parte humana, pero también hay recursos materiales, recursos económicos, los recursos académicos que hablaba Sigrid a partir de un estudio, pero sobre todo la imaginación. Y ahí es donde yo quiero que Sigrid nos explique en qué momento brilló la luz en su imaginación para que pueda tener su propio negocio y que ahora sea nuestra patrocinadora. Gracias, Raquel. Sí, es una pregunta, bueno, creo que a veces me la he hecho, y cuando aterrizo y estoy aquí en mi lugar de trabajo, digo, ¿en qué momento pasó esto? Me lo he preguntado. Realmente, bueno, antes de entrar en eso, en ese detalle, sí quiero decirles a las mamás solteras que nos estén viendo que realmente todo es posible. O sea, todo lo que uno pueda creerse, imaginarse, apoyado en todos esos recursos, o sea, todo es posible. Y mi situación fue como bastante vacilón, porque yo nunca pensé estar en esto. O sea, realmente emprender, hace unos años, emprender era una palabra bastante allá, o sea, la veíamos allá, larguito. O sea, uno decía, pero ¿cómo? Seguro que puedo, no sé. Entonces, en ese momento, cuando yo terminé de estudiar enfermería, conocí a la persona que ahorita en este momento puedo llamar el segundo amor de mi vida, porque el primer amor de mi vida siempre va a ser Jime. Y conocí a mi esposo ahorita, entonces también, ¿verdad? Ya me sentía empoderada, ya me sentía como yo, Sigrid, la mamá de Jimena, había estudiado, ya había terminado. Entonces yo decía, bueno, ver más allá y pensar en casarme o en una pareja, pues realmente eso no sé. Cuando sucedió, creo que fue porque ya todo en mi vida en ese momento estaba bastante estable, y bueno, llegó él y entonces me impulsó. Pues a mí siempre me gustaba un poco cocinar o hacer cosas, pero nunca pensé en más allá, y realmente sí, lo conocí a él me empujó a esto, puedo decir que sí. este, entonces me decía, no, pero es que bueno, y entonces lo que pasó es que ya había terminado mi carrera y todo, pero él me regaló un curso de pastelería, de panadería.
en San José. Solo por un regalo, por algo X, yo no tenía en mente para nada eso, yo iba los fines de semana. Y fue cuando me enamoré, o sea, bueno, ya me había enamorado de él. Pero ganó puntos. Sí. Y ahí empezó todo, o sea, yo creo que ahí empezó todo con eso. Ya después yo dije, uy, ¿qué es esto? Pero es que me encantó, o sea, realmente me encantó. Eso fue antes de casarnos, ya después, bueno, nos casamos. Sin embargo, ya nos casamos, pero yo seguía con mi trabajo en el gobierno y todo. Y por cosas de la vida, y solo Dios sabrá por qué, por una situación de salud, yo estuve fuera del trabajo un par de meses y en ese tiempo sentí como que se me escapaba otra vez de mis manos, o sea, como que toda la estabilidad que yo tuve y que ya tenía a mi hija grande y que estábamos bien y que tenía ahora un esposo que era muy bueno y todo, pasó esa situación de salud y otra vez como que retrocedí y dije, no, o sea, ¿qué es esto, verdad? Y entonces, pues surgió la idea de que emprendiéramos y quisiera algo desde la casa. Pero ese desde la casa, real, literalmente era cocinar desde la casa. Entonces yo empecé a hacer cosas para vender, queques o cositas que yo sabía hacer y que había aprendido ahí desde la cocina de mi casa. Y está bien, yo dije, bueno, perfecto, Jimé estaba pequeña, tenía como 6, 7 años y entonces yo podía estar ahí, verla, llevarla a la escuela, recogerla, cocinar algo, vender algo y todo bien. Pero bueno, ya después de eso, no sé en qué momento, pasó un poco más de tiempo y el negocio creció muchísimo. Se ha trabajado mucho, realmente emprender no es solo emprender, ¿verdad? Se escucha fácil, pero bueno, trae mucha persistencia, mucho trabajo, pero es muy bonito. Entonces ya luego ahí, lo conformamos como una familia, o sea, realmente somos Jimena, mi esposo y yo, Minor, Jime y yo, y nosotros hemos dado todo por este negocio, podemos decir que es un negocio familiar, porque los tres lo trabajamos, lo vivimos. Y aquí estamos, ya ahora es un poquito más grande, ya tenemos un par de años, bueno, 9 años prácticamente. Inició formalmente en el 2015 y ya ahorita estamos conformados como Pastelería La Cabaña. Y también tenemos una cafetería. Pero sí, es una experiencia muy bonita. No pueden perder la oportunidad de irse a tomar un café y a comer todas las delicias que haces. En realidad, después de mucho caminar, Sigrid, te diste cuenta que tenías unas manos de oro y que realmente los que hemos probado tu cuchara desde antes, pero ya especializada, ¿verdad? Realmente esas son las virtudes que salen a flote cuando hay experiencias difíciles y que simplemente Dios nos recuerda, hey, yo te puse virtudes, es de exaltarlas, ¿verdad? Pero si yo te preguntara cuáles son las características de personalidad que debe tener una madre sola para poder salir adelante y poder tener estos proyectos, y ya Sigrid nos dio el mensaje de que además sí existe el príncipe azul y que puede aparecer en algún momento del camino. ¿Cuáles son esas virtudes o esos rasgos de personalidad que empoderan a una madre sola, Sigrid? Desde mi experiencia personal, creo que ser fuerte y ser resiliente. Entonces, para mí es una de las palabras más fuertes y más bonitas que se adaptan a muchísimas situaciones. Pero en este caso, o sea, en una situación de ser mamá soltera, de ser joven o no, no importa, o sea, cualquier edad, pero siempre la resiliencia es lo principal. O sea, que usemos todo eso que nos pasa, que nos sucede, para que nos convierta en algo positivo. Sí, en personas valientes, porque además tenemos la responsabilidad de ser espejo de nuestros hijos y nuestras hijas, y por supuesto que a lo largo de esta historia que han vivido con nosotros, ellos van creando esa resiliencia, van tomando admiración por los esfuerzos de sus madres,
agradecimiento por las personas que ayudaron en aquel momento. Ellos van aprendiendo y van creciendo con todas esos pensamientos que los fortalece como seres humanos, ¿verdad? Y los que conocemos a Jimena sabemos que es el resumen de tu buen trabajo, Sigrid. Y por supuesto que en acompañamiento pues con Minor, que apareció en un momento determinado de la vida, pero Jimena es el resumen del esfuerzo de una madre valiente, de la resiliencia, del sacrificio, pero además ella traía su luz propia, esa sencillez, esa humildad, esa sonrisa, la parte pícara, ¿verdad? Que también trae. Yo creo que es como el conjunto perfecto para que esta familia prosperara y que va a seguir en esa línea. Así es, muchísimas gracias. Yo espero que sí. Realmente en este momento me siento muy orgullosa y muy satisfecha pues por lo que se ha logrado. Siempre mantener una familia es una lucha constante todos los días, pero Jimena y mi esposo, o sea, realmente creo que trabajamos por ser un buen equipo. No, y lo logran, definitivamente lo logran. Siempre para terminar le pregunto a la persona invitada si tiene un lema o una frase especial que la ponga en práctica constantemente en su vida. Quisiera saber si vos tenés alguna que compartir para las madres solas que nos están viendo. Siempre me repito, bueno, sí, todos los días esta frase que es: tienes el poder de crear lo que quieras ser. O sea, realmente cada una de nosotras tenemos muchos poderes, pero ese poder de que yo quiero ser, entonces las invito a que se lo crean, a que lo trabajen también, porque no es solo decirlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, pero es básicamente eso. Qué linda, sí, y además sí, también dejar ahí la espinita en estas madres solas, que a veces esto no se trabaja solito, que aunque se desarrollen habilidades para hacer muchas cosas solas, a veces hay que trabajar acompañado. Y por qué no a través de un profesional en psicología que pueda precisamente empoderar y llegar a ese nivel, ¿verdad? De fortalecimiento para poder tener los resultados que nos estamos que estamos planificando o que realmente estamos esperando o que añoramos o que fantaseamos, pero que con solo tenerlos en nuestra mente ya comienza. Así es, eso es súper importante, Raquel. Bueno, tal vez de ahí me devuelvo un poco, pero en alguno de estos momentos de esta etapa, yo necesité ayuda y fue muy valiosa, o sea, fue muy, muy valiosa. Creo que todo eso es súper valioso, importante para que personas que estén en una situación similar eh, se sientan apoyados y tal vez que nos hagan ver algo que ya está en nosotros, pero que nos lo reafirmen. Entonces, no duden en buscar o en pedir ayuda si creen, si tienen la más mínima duda de que la necesitan, no duden en buscar ese tipo de ayuda. Sí, eso es importante y agarrarse, como has dicho a lo largo de toda la entrevista, de la mano de Dios, ¿verdad? O de alguien superior al que quieran creer y encomendarse, pero hay que saber que debe haber algo superior a nosotros para poder lograr este objetivo tan grande que tuvimos en la vida, que es ir de la mano con una persona solitas, aunque por dicha siempre aparece gente que nos rodea y que nos protege, ¿verdad? Sí. Y yo no quisiera terminar este podcast de Maternidad con Valentía sin decir cuánto orgullo siento por vos, cuánto agradecimiento siento por Minor y cuánto amor real de corazón, de sangre siento por Jimena. Así que de verdad que Dios los bendiga muchísimo. Muchas gracias, Sigrid, por el espacio, porque sé que
has trabajado hoy desde la madrugada para podernos regalar este espacio en la noche. La gente no sabe a qué hora grabamos, pero quiero que sepan que estamos grabando tarde de la noche. Gracias, Sigrid, de verdad. Muchísimas gracias, Raquel, por la entrevista, por todo, de verdad que sí, súper, muchas gracias. Que estés muy bien, saludos por allá, por Bagaces de Liberia, a todos. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Espero que todos estos recursos de los que Sigrid habló sean muy útiles para su vida. Sin ningún miedo, sigan adelante. Podcast Vivencias, mi mente y yo. Hoy con una no, rematada, ¿hace cuánto no grabo? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast. Decime, no importa, todo eso queda al final. Llegó una pregunta. No, y el perrito, hay que esperarse, porque Paco está calladito, pero el de aquí arriba está.